Sí, justamente. Gracias, Ángela. Ya, ahí estamos. Entonces, el ejercicio dice lo siguiente. El gerente de una automotora, preocupado por las ventas de los últimos 3 meses, busca elaborar una nueva estrategia que le permita mejorar la actual situación económica de la empresa. Para ello requiere caracterizar a sus clientes con las dos variables que más intervienen en la compra, según ellos, ¿cierto? Que es la edad y el sueldo. Con ese fin, ha realizado un resumen descriptivo básico de sus clientes en cuanto a la edad en años y el sueldo percibido en miles de dólares. Y todo ello en función de la gama del coche que han comprado, que puede ser alta, media o básica. ¿De acuerdo? Entonces allí tenemos el resumen descriptivo numérico. ¿Sí? Y además nos dan los gráficos de caja. Entonces, con todo ello, vamos a ver lo primero que nos pregunta. Entonces, la primera actividad es reconocer las variables en estudio e indicar su naturaleza. De lo básico, ¿no? Que podamos distinguir qué variables son las que estamos estudiando. Entonces, claramente se observan aquí al menos dos variables, ¿no? Deberían salir a la vista rápidamente, ¿cierto? Que serían la edad, ¿cierto? Y el sueldo, ¿verdad? La edad en años y además el sueldo percibido en miles de dólares estaba la unidad monetaria. Entonces, claramente las dos variables, tanto la edad como el sueldo, son variables cuantitativas continuas, ¿cierto? Y deberíamos agregar una tercera variable que además resalta, que es la gama del coche que se han comprado, que podía ser de gama alta, media o básica, lo que significa que es una variable cualitativa ordinal, ¿verdad? Porque un coche de gama alta es mejor que un coche de gama media y este a su vez es mejor que un coche de gama básica, ¿sí? Bien, aclarada entonces las variables que están interviniendo aquí, vamos a la segunda cosa. Nos pide realizar un análisis descriptivo comparativo de los clientes de la automotora en relación al sueldo según la gama de coche que compra. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero vamos a analizar de manera comparativa el sueldo en función de la gama del coche que compra. Entonces, vamos a tratar de tener las cosas juntas. Bien, entonces comencemos con, aquí están los sueldos, comencemos con, tenemos la gama alta, gama media y la gama básica. Entonces, respecto de la gama alta, podemos observar claramente que la distribución es, lo primero es bastante dispersa, ¿cierto? Por el rango de variación. La caja, fíjense, está medianamente equilibrada, pero la mediana muy desequilibrada. Eso significa que tenemos un 50% de sueldos aquí y tenemos otro 50% de sueldos acá. Entonces ya eso nos indica una asimetría, ¿cierto? Dado que no hay un equilibrio entre las mitades, por decirlo así, ¿verdad? Entonces claramente se observa una asimetría que pareciera ser negativa. Entonces, si vamos al indicador de asimetría, se ve que es menos 0,9, es decir, se confirma que hay una asimetría negativa.
parece más o menos importante, pero ese nivel de importancia va a estar dado por el nivel de cercanía que tengan la media y la mediana. Entonces, se fijan que en realidad media y mediana se parecen bastante, por lo tanto hay un desvío, hay una asimetría negativa, pero no es tan grave, producto de que la media no ha sido eh, o no se ha ido lo suficientemente lejos, ¿verdad? Porque de haber sido una media o una asimetría muy grave, la media se habría ido muy lejos de la mediana y en este caso están allí muy pegaditas, ¿de acuerdo? Entonces, claramente diríamos que producto de esa asimetría, no es tan grave, pero existe, la mayoría de los sueldos de las personas que compran coches de gama alta tienden a ser sueldos altos, que están por sobre los 3.589 dólares, ¿cierto? Y el otro 50%, que es donde se produce la mayor dispersión, están por debajo de esa cantidad. Y allí hay mucha dispersión, ¿sí? Es decir, este otro grupo de personas que compran coches de gama alta en realidad varían bastante sus niveles de sueldo. Si tuviéramos que escoger un representante, se van a dar cuenta que entre la media y la mediana, como la diferencia es mínima, podríamos decir que en general bordean los 3.500 dólares, ¿sí? La mayoría de los individuos, ¿cierto? O la mayor parte de los individuos que compran coches de gama alta tienden a tener sueldos aproximadamente por 3.500 dólares. Entonces, se fijan, hemos identificado la forma, el centro y la dispersión. Bien, alguien me dirá, bueno, pero ¿por qué no analizamos la kurtosis? Recuerden que la kurtosis solo tiene sentido si la distribución es simétrica y en este caso, si bien es cierto, los efectos de la asimetría no son graves, pero existen, por lo tanto, cobra poco sentido el análisis de la kurtosis. ¿De acuerdo? Porque además la dispersión, ya vimos, no es una dispersión que es homogénea o esté centrada, sino que se produce en el 50% de sueldos más bajos. ¿De acuerdo? Vamos con la gama media. Los sueldos de las personas que compran coches de gama media, se fijan, tienden a ser bastante dispersos y además bastante simétricos. Aquí sí vemos indicios de simetría bastante evidentes, la mediana bastante centrada, la caja centrada, y por lo tanto en general diríamos que tiene un comportamiento bastante simétrico. Si vamos a ver el indicador de asimetría, hay un leve desvío negativo, pero es mínimo porque está bastante cerca de cero, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto diríamos que la media y la mediana verán que se van a parecer mucho también. Entonces, el representante sería, ¿sí? En general, una mitad de camino entre ambos, es decir, en general las personas que compran coches de gama media suelen tener ingresos por aproximadamente 2.500, 2.600 dólares aproximadamente, ¿sí? Y la dispersión, producto de la evidente simetría, podríamos calcularla a través del coeficiente de variación, ¿cierto? Si tenemos la desviación típica 464 dividido el promedio, 2.569, nos da un 18,06%. Es decir, estamos hablando de que es un rango disperso, pero dentro de lo disperso que es, también no es excesivamente grande, ¿no? El rango de variación. Luego entonces, al tener una distribución bastante simétrica, podríamos recurrir a la kurtosis y verán que está muy cerca de cero, aun cuando es negativa está muy cerca de cero, lo que indica que tiene una kurtosis media, es decir, es una distribución bastante normal, es decir, de kurtosis media. Y eso entonces indica que la base tiene una dispersión media. ¿De acuerdo? Es decir, no es excesivamente disperso ni tampoco es muy poco disperso. Y por último, aquellos que compran coches de gama básica claramente tienen niveles de sueldo
inferiores, pero si se fijan, hay una gran parte, un gran porcentaje que coincide, ¿cierto?, en monto en sueldo, digamos, coincide con aquellos que compran gama media. Entonces, no es solo que tengan sueldos más bajos, hay algunas otras cosas, hay otros elementos que no estamos considerando que son distintos al salario, digamos, ¿de acuerdo? Y que lo veremos luego en la edad. Entonces, en este caso vemos claramente un desvío, ¿cierto? Se fijan, la caja se tiende a inclinar en los sueldos más bajos, y por lo tanto el bigote superior está más desapegado, más desequilibrado, ¿no? Eso indica claramente una asimetría positiva que se puede confirmar con el indicador aquí en positivo. Se fijan, pero a pesar de todo, igual está cerca de cero y por lo tanto queda claro que no hay grandes consecuencias, es decir, el desvío, la asimetría que hay existe, pero no es grave porque además se observa que la media y la mediana son bastante parecidas, ¿de acuerdo? Entonces, esa asimetría positiva leve indica que hay una mayor concentración de sueldos inclinado más hacia los sueldos inferiores, ¿cierto? Y por lo tanto la dispersión mayor se produce en el 25% que tiene mejores sueldos, ¿sí? Si tuviéramos que dar un representante, claramente se nos va a quedar en 1750, que sería algo parecido a la media mediana, ¿cierto? Pues ya dijimos que las diferencias eran mínimas. Entonces, en general, las personas que compran coches de gama básica suelen tener sueldos que bordean los 1750. ¿Sí? Queda claro que es bastante más bajo que aquellos que compran gama media y obviamente aquellos que compran gama más alta. ¿Sí? Ese sería más o menos un breve análisis descriptivo de los sueldos en función de la gama de coche que se han comprado. Si vamos a la actividad 3, nos pide ahora lo mismo, pero para la edad. Es decir, vamos a hacer un análisis descriptivo comparativo de los clientes en relación a la edad según la gama de coche que compran. Entonces, vamos a analizar ahora. Aquí tenemos la edad. Entonces, para aquellos que compran gama alta, la edad claramente son mayores, ¿cierto? Aunque el rango de variación es bastante disperso. Se fijan que se mueve entre 38 y 56 años, o sea que hay bastante variabilidad. Entonces, lo primero que resalta es que la media y por tanto la caja no está equilibrada, ¿cierto? Tenemos aquí el 50% más bajo y aquí el 50% más alto. Ahí es donde se produce el desequilibrio y por lo tanto hay una asimetría, ¿cierto? Evidentemente, al inclinarse todo hacia las edades más bajas, la asimetría es una asimetría positiva, ¿cierto? Fíjense, aquí está la curva y aquí disminuye suavemente. Se confirma con el indicador de asimetría 0,7, se nos aleja un poquito de cero, lo que quiere decir entonces que la asimetría existe, es bastante evidente y más encima, fíjense, media y mediana, si bien es cierto no son exactamente iguales, las diferencias tampoco que sean excesivas, pero existen, ¿cierto? De hecho, al ser una asimetría positiva, lo que significa es que el promedio se nos tiende a ir un poquito por encima de la mediana, ¿sí? Pero tampoco es tan grave, ¿cierto? Por lo tanto, podríamos decir que hay rasgos de asimetría positiva, pero no tan excesivamente grandes. ¿Qué significa esto entonces? Que la mayoría de los individuos que tienden a comprar coches de gama alta suelen tener edades por debajo de los 50 años, es decir, entre 38 y 50, esto que sería nuestro 43 aquí, y solo un 25% tienen edades más altas,
Si quisiéramos hilar más fino todavía, diríamos que la mayor dispersión se produce en el 50% de edades más altas, es decir, por sobre los 43,5 años. Porque por debajo ese 50% es bastante más homogéneo. Entonces, si tuviéramos que dar un representante, ese representante sería claramente la mediana, es decir, lo habitual es que tengan entre un 43,5 o entre 43 y 44 años aproximadamente. Bien, vamos con los de gama media. La gente de gama media, fíjense, hay muchos datos, bueno, no muchos, hay algunos datos atípicos superiores, pero también unos datos atípicos inferiores. ¿Qué significa esto? Que finalmente se van a terminar compensando. Entonces, si uno dejara de mirar los datos atípicos y mirara solo la caja, fíjense que es muy homogénea, ¿sí? Eso significa que quitando los datos atípicos, entonces el rango de edad es bastante bajo. Se parecen mucho, ¿de acuerdo? Entonces, por esa razón vemos que el indicador de asimetría está bastante cerca de cero y por tanto la media y la mediana también se parecen mucho. Entonces, no hay una asimetría demasiado evidente, ¿de acuerdo? Ahora, si tuviéramos que buscar un representante, claramente el representante sería aproximadamente de 27 años, ¿no? Entonces, lo habitual es que la gente de gama media tenga, o que compra coches de gama media tenga, aproximadamente 27 años. ¿Qué ocurre con la dispersión? Al tener una distribución más o menos simétrica, quitando los datos atípicos, insisto, podríamos valorar la desviación típica, ¿cierto? Podríamos analizarlo en función del promedio, más o menos 3 años, ¿cierto? 27 más o menos 3 aproximadamente. Estamos entre 24 y 30, lo que es un rango bastante pequeño, ¿sí? Y si no, podemos utilizar también el coeficiente de variación, desviación típica dividido promedio, y eso nos da aproximadamente 12,4% de dispersión, lo que es bastante bajo. Recuerden que allí no estamos considerando los datos atípicos, ¿cierto? Porque no obstante existen estos datos atípicos, como son superiores e inferiores, finalmente se terminan equilibrando, ¿no? Bien, y por último tenemos los de gama básica. Los de gama básica son los que rompen un poco todo el esquema, porque uno podría pensar que la gama básica la compra la gente más joven cuando a lo mejor está recién empezando, pero no es así. Aquí la gente que compra coches de gama básica son gente que tiene, fíjense en el rango, entre 28 y 48 años. Hay un dato atípico aquí, pero parece no tener grandes consecuencias. ¿Cómo lo sé? Porque fíjense que no se lleva a la media. La media y la mediana son prácticamente iguales. Eso quiere decir que no tiene un efecto importante este dato. ¿De acuerdo? Entonces, ¿hay una leve asimetría positiva? Sí, claro. Fíjense que aquí tenemos la concentración del 75% y el otro 25% tiende a estar aquí. Más el dato atípico, pues se nos tiende a inclinar, ¿cierto? Un poco, de caer hacia la derecha, por eso la asimetría positiva, pero sin grandes consecuencias, ¿cierto? Por lo tanto, en general podríamos decir que se tienden a concentrar en las edades por debajo del cuartil 3 que bordean los 38 años, ¿no? Aproximadamente. Entonces, ¿dónde se produce la mayor dispersión? En el 25% de mayor edad. El resto son bastante homogéneos en términos de la edad y su representante sería aproximadamente los 35 años y medio. Aprox. Entonces aquí surge la pregunta, bueno, ¿y por qué estas personas compran coches de gama básica cuando a lo mejor los que son más jóvenes podrían ser ellos, ¿no? Los que compran, ¿por qué se produce esto? Y la interpretación es bastante simple. Sucede que aquí
aquellos que compran gama básica, los sueldos son bastante dispersos porque aquí suelen ser aquellas personas que sí recién han salido, recién están trabajando sus primeros trabajos y invierten su dinero en un buen coche. ¿Sí? Entonces, a diferencia de estos, son personas ya, se fijan, un poco mayores, que ya seguramente tienen familia y por lo tanto les interesa un coche que sea mucho más práctico y no que tenga tantas prestaciones como que sea de una gama mayor, sino que les interesa que sea mucho más operativo, ¿verdad? Entonces esa es un poco la explicación, ¿no? De por qué la edad es levemente mayor en la gente que compra coches de gama básica, ¿no? Allí tenemos entonces más o menos un breve diagnóstico de los individuos de la motora que compran coches de estas tres gamas en función de su salario y en función de su edad. Ahora nos piden en el punto 4, con los análisis que ya hemos realizado, dice las características de edad y sueldo de los clientes de las tres gamas, por un lado, y luego, perdón, y luego, eh, un segundo, y luego nos piden si la automotora debería tener estrategias asociadas, ¿sí? Entonces, vamos a precisar las características tanto de sueldo como de edad de estos individuos por gama. Denme un segundito, por favor. Discúlpenme, me demoro un año en caminar 4 pasos y se había ganado el teléfono aquí. Ya. Entonces, hagamos la caracterización. ¿Cómo son personas que compran coches de gama alta? En general son personas que tienen edades, ¿cierto? Aquí. En general son personas que tienen edades que bordean los 45 años, ¿cierto? Entre 44 y 45 años, con
niveles de dispersión, sobre todo aquellos que tienen las edades más altas, el 5% más alto de edades, ¿cierto? Allí es donde se produce tal vez la mayor versión. Y suelen tener sueldos que bordean los $3.500. También hay niveles de dispersión importantes, generalmente en aquellos que tienen los sueldos bajos. ¿Sí? Luego están los de gama media, ¿cómo son ellos? Ellos suelen tener edades más bien bajas, es decir, es gente muy joven, probablemente sus primeros trabajos, lo que decíamos, ¿no? Niveles de homogeneidad bien importantes, algún que otro dato atípico superior e inferior, pero bastante homogéneo, es decir, muy característicos. Ellos son normalmente bastante jóvenes y tienen niveles de sueldo bastante dispersos. Es decir, de ese grupo de personas hay gente que gana muy bien y hay gente que no gana muy bien, pero probablemente hacen sus esfuerzos porque les interesa tener ese tipo de y suelen tener sueldos que bordean aproximadamente los 2.500, 2.600. Y por otro lado está la gente que compra los coches de gama básica, que suelen tener edades más o menos que bordean los 35 años, ¿cierto? Y con niveles de sueldo, diríamos, levemente inferiores a los de la gama media, que recuerden que aquí comparten una gran parte, pero aquí la gran diferencia es que aun cuando tienen niveles de sueldo en algún tramo bastante similares, ellos optan por coches que tengan otras características y que no necesariamente sean de una gama mayor, ¿de acuerdo? Es decir, sin menos ostentación y más prácticos, ¿sí? Y ellos suelen tener sueldos que bordean los $1.750. Entonces, claro, son levemente inferiores, pero en términos de sueldo me refiero, pero buscan, sobre todo aquí tienen niveles de sueldo similares a los anteriores, buscan más practicidad en los coches, ¿sí? Ahí más o menos hay una caracterización de las personas que compran las tres gamas, ¿no? Sus principales características. Y la pregunta a propósito de aquello es si crees que la automotora debería tener estrategias diferenciadas para vender los tres tipos de coches. Entonces, visto lo visto, lo que ya hemos analizado, parece evidente que los tres grupos de público no van a reaccionar de la misma manera a una determinada publicidad, ¿no? O a una determinada promoción, ¿de acuerdo? Porque claramente, por ejemplo, estos señores de la gama alta reaccionarán a lo mejor menos rápido al precio, no les importará mucho el precio, más les interesa que tenga buenas prestaciones, ¿cierto? Si es de gama alta, que tenga, qué sé yo, de todo lo que interesa, ¿verdad? A diferencia de los de la gama básica, ¿cierto? Donde a lo mejor interesa más que sea práctico, que tenga más puertas, que tenga a lo mejor la vaca arriba donde puedas poner cosas, puedas poner las bicicletas, los cochecitos, etcétera, ¿no? A diferencia de estos de gama media, que probablemente les interese que tenga una gama mayor y por lo tanto tenga un mejor equipo de música, llantas, etcétera, ¿no? Entonces parece lógico pensar que deberían tener estrategias diferenciadas para poder vender los tres grupos de coches, ¿cierto? También de manera diferenciada, ¿sí? Esa es un poco la situación. Entonces, la gran idea de todo esto es que se preparen ustedes con unas pocas
pocas medidas numéricas de resumen, en este caso daban los gráficos, pero bastaba con que se dieran los cuartiles y no los gráficos y ustedes podrían reconstruirlo. Se fijan que con pocas medidas numéricas de resumen ustedes pueden reconstruir una situación, pueden analizar esa situación y en base a ese análisis dar solución a una determinada situación problemática o a una determinada situación que se esté explorando, analizando en ese contexto, ¿no? Entonces esa es un poco la idea, que vean la aplicación, en el fondo es para lo que sirven todas estas herramientas que hemos estado mirando. ¿Sí? No sé si alguien tiene alguna duda. ¿No? Perfecto. ¿Alguna duda sobre la hoja de ejercicios bidimensional que dejamos? ¿Alguna consulta sobre alguna otra hoja de ejercicio?